Bien, avancemos con el estudio del libro del Evangelio de Juan en su capítulo 3. Y ahora vamos a considerar los versículos 12 en adelante. Este estudio le vamos a llamar Jesús y la serpiente de bronce. Jesús usa esta comparación para ayudar a Nicodemo para conocer o saber cómo se da el nuevo nacimiento, ¿no? Jesús avanza con la explicación de cómo puede ser posible el nuevo nacimiento. Recordemos en el versículo 9, la pregunta de Nicodemo era que, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puede suceder el nuevo nacimiento? Entonces, Jesús le ha dicho algo muy interesante y es algo que va a ver, tiene que ver con el pasaje, es la palabra creer, ¿ok? La palabra creer tiene que ver con eso, ¿no? El que cree, pues recibe la salvación, porque recordemos que la salvación es un sinónimo del nuevo nacimiento, o mejor dicho, el nuevo nacimiento es un sinónimo o es un aspecto de la salvación. Bien. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. y no qué, No no creéis. creéis. Tiene que ver con eso, ¿no? Creer. O sea, por eso vemos aquí cómo Jesús avanza con esa explicación de cómo puede ser posible el nuevo nacimiento. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? celestiales? Note aquí, primero vamos a aprender de esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a meditar. ¿Qué quiso decir Jesús con cosas terrenales? Note lo que está diciendo el texto. Si os he dicho cosas terrenales, ¿y qué? Y no creéis. ¿Cuáles son las cosas terrenales que Jesús había enseñado o había dicho, la cual Nicodemo y su pueblo y su gente y sus compañeros no creían? Es interesante, en el versículo 11, ¿qué le dijo Jesús en el versículo 11? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si no recibís nuestro testimonio. Básicamente es una idea general de lo que es el Evangelio, ¿no? ¿Qué era lo que Jesús había dicho o qué era lo que Jesús había enseñado? Por ejemplo, había enseñado de el reino de Dios. Jesús había enseñado acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué más? Jesús había enseñado acerca del perdón de pecados. Es decir, Jesús había enseñado cómo tener una relación correcta con Dios. Esas son las cosas terrenales que Jesús había dicho. Es una manera o es una forma de cómo Jesús le explica a Nicodemo, de lo que le había dicho. Es una forma de ver que Jesús mismo estaba diciendo aquí en la tierra. Por eso le llama cosas terrenales. Muy bien. Entonces, y luego avanza diciendo, ¿qué sigue? ¿Qué dice la siguiente frase? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora aquí hay otra cosa. Cosas, ¿qué? Cosas celestiales.
Ajá. Podemos ver aquí dos cosas. ¿Qué son las cosas terrenales? Pues lo que se estaba revelando en ese momento o lo que ya se había revelado. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Simplemente creer, ¿no? En este caso, pues es un resumen de lo que es el Evangelio. Ahora, Jesús dice, hay cosas celestiales o cosas espirituales. Bien. ¿Cómo van a creer si yo les digo las espirituales? ¿Cuáles serían las cosas espirituales? Pues, pues serían las que habrían de revelarse, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente versículo tenemos las cosas celestiales. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ujú. ¿Te das cuenta? El versículo 13 hace referencia a cosas celestiales. Y Jesús allí hace un resumen de qué? De la persona y obra de Cristo. Lo voy a poner así. De la persona, es un resumen de la persona y obra de Cristo. Lo vamos a poner así. ¿Ok? Esas son las cosas celestiales, las que Jesús iba a cumplir. Jesús había venido del cielo, ¿no? Vino a la tierra y todavía no había muerto cuando habló con Nicodemo. Sabemos que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pero no te es interesante como dice Jesús, nadie subió al cielo. ¿Por qué dice que nadie subió al cielo? Si la Biblia, si estudiamos toda la Biblia, vamos a encontrar que muchas personas subieron al cielo o se han ido al cielo. Enoc, por ejemplo, Elías dice que fue llevado al cielo, Moisés, Esteban también vio abrirse el cielo y le dijo a Dios, recibe mi espíritu. Según la Biblia, muchos han ido al cielo, pero la idea aquí de Jesús en el versículo 13 es que nadie subió al cielo y regresar del cielo, venir a la tierra a contarnos cómo entrar en el reino de Dios, cómo tener una relación correcta con Dios o cómo arrepentirnos de nuestros pecados. En otras palabras, las buenas nuevas o el evangelio, pues, o el mensaje de salvación. Ningún ser humano de la tierra fue al cielo y regresar y revelarnos la voluntad de Dios, revelarnos el testimonio de Dios. En ese sentido, nadie subió al cielo y volver a la tierra. Hubo un hombre que se llama el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Pero cuando regresó, Pablo dijo, le escribió ahí, si quieres te lo voy a leer, no, no estoy seguro cómo lo dice. Segunda carta que escribió a los Corintios, capítulo 12. Por ejemplo, el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. En el versículo 2 dice que ese paraíso se encuentra en el tercer cielo. Pablo fue llevado al cielo y regresó. Pero por eso él dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. No sabe cómo fue llevado al cielo, pero estuvo allí, vio cosas interesantes, vio y escuchó cosas, palabras. Sin embargo, dice ahí que no le es dado al hombre expresar. O sea que no se puede comunicar aquí. Hay cosas que vio Pablo y no las comunicó.
Esas son cosas celestiales, son cosas espirituales, que solamente Dios ha reservado en un futuro para que lo veamos todos aquellos que estaremos un día en la gloria con Él. Hay personas que dicen que son llevados al cielo, ¿has escuchado? Que son llevados al cielo. De repente vas a escuchar en las redes sociales, ¿no? Ah, es que yo fui al cielo y Dios me mostró esto y el otro. Y Dios me volvió a enviar en la tierra para decirte esto y esto. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Porque ni siquiera el mismo apóstol Pablo pudo revelar lo que vio y escuchó allá en los cielos, en el tercer cielo, en el paraíso. Solamente las que Dios ha dejado en su palabra y solamente que las creamos nosotros podemos entender los deseos y la voluntad de Dios. Incluso hasta otros dicen, no, es que Dios me llevó al infierno, dicen, y me volvió a enviar Dios a la tierra para decirles esto, y comunican un mensaje. También eso es falso, es una falacia, no es cierto, pues. Sí, no es cierto eso. Por eso cualquier cosa que escuches ahí, no, al menos que haya una revelación, una enseñanza, una información, una enseñanza sobre todo, que alguien te enseñe y que esté de acuerdo con la palabra de Dios, la que están reveladas, entonces sí, pues puede uno concordar y creerlas, ¿no? Hay cosas que no sabemos y que las necesitamos estudiar a profundidad. Muy bien. Entonces nadie subió al cielo, sino el que, el que descendió del cielo. ¿Quién es el que subió y descendió? Pues Jesucristo. Es interesante cómo está construida el texto. Jesús vino del cielo a la tierra y luego subió al cielo. Eso es, durante 33 años y medio estuvo aquí en la tierra, o un poquito más, cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y qué dice la última parte? Y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora esto es interesante, no tenemos tiempo para entrar en profundidad, pero tenemos esta frase, el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. Muy bien, te voy a explicar nomás de dos maneras. Esta frase Hijo de Hombre hace referencia a la humanidad de Cristo. Jesucristo es el que se hizo hombre. Él es Dios hombre. Él estaba en los cielos, vino a la tierra, vino a revelarnos la voluntad de Dios. Hace referencia a su encarnación. ¿Ok? Es el único personaje que se hizo como nosotros para decirnos cómo tener una relación correcta con Dios. Todas estas palabras tienen que ver con la idea de cómo llegar, cómo puede ser posible el nuevo nacimiento. Simplemente es creerlas, pues. La otra cosa que podemos ver aquí es que el Hijo del Hombre, según el libro de Daniel, en su capítulo 7 y sus versículos 13 y 14, es que este Hijo de Hombre, ahí está profetizado, se aplica al mismo Señor Jesucristo, recibiendo dominio, recibiendo gloria y recibiendo reino, y un reino eterno. Es el rey que gobernará en un futuro en este mundo. A eso se refiere el Hijo. Es un título mesiánico, le llaman los estudiantes de la Biblia. Pero es interesante que esto le revela a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ya a manera de resumen, podemos ver aquí en un resumen la persona y la obra de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que le estaba enseñando a Nicodemo. Nicodemo, pues quizás sabía de esto, sabía de este tema del Hijo del Hombre. Sin embargo, o mejor dicho,
Jamás se imaginó que con quien él estaba conversando era el Hijo del Hombre, era Jesús. Pero dice que está en el cielo. Por eso ahí podemos ver ahora con mayor revelación, tenemos ya la palabra de Dios completa, escrita en la Biblia. Podemos entender cómo Jesús vino del cielo a la tierra, luego de terminar su obra, volvió al cielo, como dice ahí en Juan capítulo 17. Si quieres, échale un vistazo. Juan capítulo 17, ¿no? Note cómo dice Jesús, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta? Y esto lo dijo antes de ir a la cruz, antes de morir y resucitar. Pues por eso vemos textos como el versículo 13 resumiendo la plenitud o lo completo acerca de la obra y de la persona de Cristo. Pero aparte de eso, en el versículo siguiente, regresa a Juan capítulo 3, ahora sí vamos a entrar en el versículo 14. En el versículo 13 hace un resumen de la persona y de la obra de Cristo. Ahora, en el versículo 14 hace una comparación. ¿Cuál es la comparación ahí? Es la serpiente de bronce. Ahí no dice bronce, note lo que dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Ahorita vamos a ir a ver ese pasaje. Y luego que dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Aquí hay una palabra muy interesante. Levantado. Moisés levantó una serpiente. Ahora vamos a ver esta comparación en el libro de Números, capítulo 21. ¿Lo tienes ahí? Es interesante esto porque esto es para ayudar a Nicodemo de cómo entender, cómo conocer, cómo saber, cómo se da el nuevo nacimiento. Esto, esto suena como una ilustración, suena como es más que una comparación, ¿no? ¿Ok? Cómo Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto. Leamos el pasaje para poder entender. Dice el versículo 4. Dice, después partieron del monte del Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo porque el camino, y habló el pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino. Sí. Es que el pueblo de Israel habían salido de Egipto, ¿verdad? Y estaban atravesando el desierto para llegar a Canaán. Pero en un momento se desanimaron. ¿Por qué? No dice ahí por qué, pero el versículo 5 dice, y habló el pueblo, ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Habló el pueblo contra Dios. ¿Y con quién? ¿Y contra quién? Moisés, ¿no? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué encontramos ahí? Se quejaron, ¿ok? Se rebelaron. Querían agua, tenían pan, pero ya no les gustaba la comida que tenían. Y para Dios eso era un
tremendo o terrible pecado. ¿Qué dice el versículo 6? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Te imaginas? Tú estás en el desierto. Bueno, imaginemos cómo el pueblo de Israel estaban allí y eran miles. Es más, creo que eran millones de personas que estaban acampados ahí en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay agua, ¿verdad? Bueno, Dios tuvo mucho cuidado de ellos, les dio pan, sí les dio agua. Habían visto cómo Moisés había golpeado la tierra y salir agua de las rocas. Siempre les proveyó lo que necesitaban. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se rebelaron. Fueron en contra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Por amor a su pueblo, ¿qué? Los disciplinó. Los castigó. ¿Con qué castigo? Enviando ¿qué? Serpientes ardientes, pero son serpientes venenosas que mordían al pueblo. Imagínense. ¿Y qué dice ahí? Murió mucha gente y murió mucho pueblo de Israel. Ok, ¿qué pasó? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Nota, el pueblo reconoció que habían pecado contra Jehová Dios. Y contra ti, así le dijeron a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se arrepintieron, pues. Reconocieron su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. Entonces, Jesús dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí dice que es una serpiente de bronce, ¿sí? O sea, esa parte Nicodemo entendía ese relato, ¿no? Ese acontecimiento. Nicodemo pues sabía de qué se trataba ese asunto, ¿no? De por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué levantó esa serpiente? Dice ahí, el propósito era que cualquier persona del pueblo de Israel era mordido por las serpientes venenosas que había en la tierra. Lo que deberían hacer es ir y ver la serpiente de bronce que estaba en una asta. ¿Y qué sucedía? No se morían, sino que, ¿qué dice el versículo 9? Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía, no moría. Ahora, ¿por qué esta comparación? ¿Por qué esta ilustración trae esto para explicarle al Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? Ahora regresemos a Juan capítulo 3 nuevamente. ¿Qué dice el versículo? Estamos en el versículo ¿qué? 15, ¿verdad? Sí. Versículo 15. Vamos a ver cuál es la comparación, ¿no? Así también, dice el versículo 14, así es necesario. Ahí dice necesario. Vamos a poner aquí. Esta es una palabra clave, ¿no? Necesario. Necesario. ¿Para qué? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que Jesús, quien en un futuro gobernaría, recibiría reino, gloria
reino eterno, iba a ser que era necesario que sea levantado. Estoy poniendo énfasis esto porque quiero que entiendas algo de esta comparación que hace Jesús entre la serpiente de bronce, ¿no? ¿De qué manera Jesús fue levantado? Quizás has escuchado alguna predicación de esto, ¿no? La mayoría de los predicadores en nuestras asambleas hacen referencia a la crucifixión. Jesús fue levantado sobre una cruz, así como vamos a poner así, no sé cómo estaba, supongamos que estaba la serpiente, ¿no? Haga de cuenta. Está la serpiente, ¿ok? Digamos, ¿no? Está la serpiente. Ahí está la serpiente. Nosotros los seres humanos, la Biblia dice que nacimos bajo pecado, somos pecadores. Y está sobre nosotros la ira de Dios, porque nuestra condición está en contra de Dios. Por ser pecadores, estamos bajo la ira y la condenación de Dios. En todo el capítulo 3 de Juan menciona esto, vamos a ver más adelante. Y por esa causa, nosotros los seres humanos necesitamos de la salvación de Dios. ¿Ok? Entonces, haga de cuenta que está en nosotros, en nuestro ser, el veneno mortal de la serpiente, que es el pecado. Por eso es que ninguna persona puede salvarse a sí misma. ¿Qué hizo Jesús? Fue levantado en una cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir el castigo y la ira de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante, esta comparación. En Gálatas, tanto en la ley de Dios, en la ley de Moisés, dice que es maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? Fue colgado en un madero, fue colgado en una cruz, fue hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida, vida espiritual, vida eterna. Por eso está el asunto del nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. Ahora, el bronce, esta palabra bronce, hace referencia al juicio. Por eso que era una serpiente de bronce. Jesús se hizo hombre, por eso dice ahí el Hijo del Hombre, para recibir ese juicio de Dios que estaba o que pesaba contra nosotros o sobre nosotros como seres humanos. Podemos pensar en dos formas. Como te decía, regularmente nosotros, vamos a cerrar esta puerta, regularmente nosotros predicamos a Jesucristo que fue levantado en una cruz, ¿verdad? Pero al estar investigando esta palabra, levantado, en el griego, dice levantar en alto en el sentido de enaltecer o exaltar. Bien. Ahora, al estar investigando esto, al estar estudiando esto, esta palabra levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, no se refiere únicamente a la cruz del Calvario. ¿Okay? Va más allá que eso. Jesús sí fue levantado en una cruz, sí, murió por nosotros, murió por nuestro pecado para salvarnos. Que si vemos a Él, aquí está el punto, es que Jesús ya no está en la cruz. ¿Ok?
Es que Jesús ya no está en la cruz. Por eso el versículo 13 que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está Jesús ahora? Está en el cielo, ¿no? Ha terminado su obra y ha sido, ¿qué? Exaltado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Ha sido exaltado, está sentado a la diestra de Dios, está sentado en el trono celestial. Por eso se cumple en él esta frase, el Hijo del Hombre, quien recibe gloria, dominio y reino. O sea, aquí hay algo, aquí hay mucho más profundo que esto. Aquí hay algo mucho más profundo que la cruz. Ahora, vamos a terminar. Notemos el propósito. No quiero explicarte de manera profunda, pero mira el propósito en el versículo 15. ¿Para qué? Todo aquel Para que todo aquel que en él el que crea cree no se pierda, no se pierda, tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Note, Jesús ha terminado su obra, fue levantado en la cruz, pero ¿qué? Fue enaltecido, fue exaltado. Hoy vive, Jesús vive, ya no está en la cruz. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo? ¿Qué necesita hacer para recibir el nuevo nacimiento o para nacer espiritualmente? En otras palabras, para ser salvo, para que no se pierda en sus delitos y pecados, para que no sea condenado por su pecado. ¿Qué necesita hacer? Creer en aquel que fue levantado en alto, a Jesús. ¿Ok? Ese es el propósito. Entonces, en el versículo 13 tenemos el resumen de la persona y de la obra de Cristo. En el versículo 14 tenemos la comparación de la persona y de la obra de Cristo. En el versículo 15 tenemos el propósito de la persona y de la obra de Cristo. ¿Bien? ¿Qué me preguntas? Hay mucho más que podemos hablar, pero la idea aquí es que esta comparación es interesante, ¿no? Nosotros estamos como en este desierto, como un desierto espiritual en este mundo, ¿ok? Llevamos el veneno mortal del pecado que nos lleva a la condenación eterna. Y lo único que nos puede salvar es la obra perfecta de Cristo en la cruz que hizo hace 2000 años. Que si lo vemos a Él, que si creemos en Él, tenemos que, ¿qué dice el versículo 15? Vida eterna. Vida eterna. Los israelitas, cuando iban a mirar la serpiente que estaba en un asta, no morían. Esa es la misericordia de Dios. Sino que vivían. Eso es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. En el siguiente versículo vamos a ver por qué. Porque Dios puede hacer eso. La pregunta es, ¿pero por qué en Jesús? ¿Por qué creer en Jesús llega uno a tener la vida eterna? ¿Por qué no en algún otro medio? Si leamos un texto también que me llama la atención. Se me vino a mi mente esto. Primera Timoteo, está más adelante. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Así como Dios usó el instrumento de la serpiente de bronce en el desierto para salvar a las personas, para que no morían por ese veneno mortal de la serpiente, de la misma manera, Dios usa como instrumento para salvar a las personas en este mundo. Usa como instrumento la crucifixión, o mejor dicho, el sacrificio de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos y experimentar así el nacimiento espiritual. Jesús va a continuar avanzando con la explicación de cómo puede ser posible el nuevo nacimiento. Entonces, la razón vamos a ver en el siguiente versículo, se nos ha ido el tiempo. En el versículo 16 vamos a ver que tiene que ver por qué. Esto es porque Dios nos ama. ¿Qué dice el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su que ha Hijo dado a su unigénito, unigénito Hijo, para que todo aquel en el que cree no se pierda, para mas que tenga todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida mas eterna. tenga vida eterna. Muy bien, lo dejamos hasta ahí. Y ustedes que nos miran a través de este video, que Dios les bendiga.